Mi nombre es Luis Hernández Patiño, matriculado en el SEAD Cúcuta Norte de Santander. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de Ingeniería Electrónica. En este video, para la asignatura de Software para Ingeniería, voy a presentar el desarrollo de la práctica número 1. Empiezo explicando cada una de las partes que conforman la interfaz de MATLAB. Tenemos la ventana de comandos, que es donde se pueden ejecutar operaciones básicas y rápidas que necesitemos hacer. Luego está el directorio de MATLAB, donde por defecto se guardan los archivos .m que crea MATLAB. Estos archivos .m se crean en la ventana del editor, que es donde se ejecutan programas más extensos y que se pueden volver a correr y modificar en cualquier momento. El área de trabajo me muestra las variables que se van creando a medida que realizo una operación o ejecuto un programa. En la barra de menú tengo acceso a diferentes opciones para desarrollar con MATLAB, acceso a Simulink, a crear nuevos archivos de edición. Ahora voy a explicar las operaciones del ítem 2 de la guía. Cabe destacar que en MATLAB se utiliza el símbolo de porcentaje para indicar el inicio de una línea de comentario. Los comentarios aparecen en color verde. Manejo de números enteros. Asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Se crean variables para almacenar los datos de los años. Luego se hace una operación de resta para porcentaje la edad asignándosela a otra variable. Si no pongo punto y coma al final de la operación, me muestra el valor de la variable en la ventana de comando. Enunciado. Manejo de números reales. Asigne a una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Lo mismo que el anterior, se asignan variables y se realiza la operación pedida. Enunciado. Manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de sus 7 coeficientes a una variable de tipo vector y calcule sus raíces. Derívelo e intégrelo. Creo una variable simbólica. Defino el polinomio de tercer orden. Guardo en un vector los coeficientes. Utilizo este comando para hallar las raíces del polinomio. Utilizo este comando para hallar la derivada. Utilizo este comando para hacer la integral. Enunciado. Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales, A y B, de orden 4×4, y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A, calcule la transpuesta, multiplíquela por una constante en MATLAB. Las matrices se definen utilizando los corchetes. Los elementos de una fila se definen dejando un espacio entre ellos o separándolos con comas. Una nueva fila se define utilizando el punto y coma. Manejo de funciones predeterminadas. Consulte 3 funciones predeterminadas en MATLAB, Scilab para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Aquí encontré 3 comandos. El primero saca la raíz cuadrada de un número. El segundo comando el valor absoluto y el tercer comando el de la función trigonométrica coseno, el cual se saca en radianes el valor del número que esté dentro de paréntesis. Estos son los resultados de cada una de las operaciones ejecutadas. Ahora voy a explicar los programas del ítem 3. El enunciado es el siguiente. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo 6 múltiplos más adecuado. Ejemplo. Valor que ingresa 0.003. Valor devuelto 3 milifaradios. Para resolver el problema empleo las sentencias if, else, if y elf, las cuales
dividen en múltiplos de menos 3 mili, menos 6 micros y menos 9 nano. Si el capacitor tiene un valor de un faradio para arriba, muestra el valor y el nombre de la unidad. De ahí en adelante, con las sentencias de decisión, controlo la unidad dependiendo si es mili, micro, nano o pico. Utilizando los operadores lógicos como OR, AND, clasifico los intervalos de los números ingresados y en esta parte multiplico por 1000, 100.000, etc. para dejar uno o varios enteros en la respuesta y le añado el nombre del submúltiplo. En la ejecución se ingresa el número, por ejemplo, 0.003. Entonces ejecuto el archivo .ns.m dando clic acá y en la ventana de comandos se empieza a ejecutar. Ingreso el número y doy enter y me muestra la respuesta sin notación exponencial y con el múltiplo en la... El segundo ejercicio a desarrollar es el siguiente. Un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo isósceles, equilátero y escaleno. En este programa utilizo el comando input para solicitar el usuario al ingreso de los ángulos. Como la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180, utilizo este dato para seleccionar el tipo de triángulo y descartar los que no son. Entonces, si la suma de los ángulos es mayor de 180 grados, se descarta. Esa es la primera condición. En la segunda condición, miro si alguno de los ángulos mide 90 grados y verifico que la suma de los ángulos ingresados sea 180. Si es así, es un triángulo rectángulo. En la tercera condición, pregunto si todos los ángulos son menores a 90 grados y verifico que la suma sea 180. Si es así, es un triángulo acotángulo. Y en la última condición, pregunto si hay un ángulo mayor de 90 grados y de nuevo la condición de que la suma de ángulos sea igual a 180 grados. Por último, esta condición, por defecto que se cumple, la suma de ángulos es menor a 180. Ejecutando el programa, tenemos que pide se ingrese el primer ángulo, el segundo y el tercero. Después de ingresar cada valor, se da Enter y el último hace la clasificación del triángulo según los datos ingresados. Compañeros y tutor, espero haya sido claro en la explicación del video. Muchas gracias.